Tiró mi pastel de 3 leches al bote de basura frente a todos los invitados, gritando que en su boda solo habría repostería francesa y que mi cocina olía a pueblo. Soy Remedios, tengo 71 años. Llevo medio siglo amasando pan antes de que salga el sol. Lo que mi hija no sabía es que ese mismo horno que ella despreciaba había pagado cada ladrillo del techo bajo el cual dormía. Y mi silencio aquella noche le iba a costar absolutamente todo. La hacienda donde mi hija Camila celebraba su cena de compromiso parecía arrancada de una revista europea. Había faroles de hierro forjado colgando de los arcos coloniales, mesas largas cubiertas con manteles de organza y centros de mesa hechos con rosas preservadas que, según me enteré después, costaban lo mismo que un mes de salario de cualquier obrero honrado. En una esquina del patio, un cuarteto de cuerdas tocaba piezas clásicas que nadie escuchaba porque todos estaban demasiado ocupados tomándose fotos con sus teléfonos. Yo estaba sentada al final de la mesa principal, casi pegada a la pared de cantera, como si me hubieran acomodado ahí para que no estorbara. Mi vestido era sencillo, color café oscuro, planchado con esmero esa misma mañana. No usaba joyas llamativas, solo los aretes de filigrana de plata que mi difunto esposo Aurelio me regaló en nuestro primer aniversario, y mi reloj de pulsera con la correa de cuero gastada por los años. Durante 48 años fui dueña de la panadería La Espiga Dorada en el barrio de San Ángel. Me levantaba a las 3 de la madrugada todos los días, sin excepción, para encender el horno de leña que mi suegra me enseñó a dominar cuando yo apenas tenía 19 años y las manos llenas de ampollas. Con la masa entre mis dedos y el calor del fuego en la cara, construí todo lo que tengo. Cada conchas, cada cuerno, cada polvorón que salió de mis charolas fue un ladrillo invisible de un patrimonio que nadie en esa fiesta podía imaginar. Camila creció entre costales de harina y el aroma dulce del piloncillo derretido. De niña corría por los pasillos de la panadería con las mejillas manchadas de chocolate, robando galletas de la vitrina cuando creía que yo no la veía. Pero en algún momento, cuando conoció a Rodrigo, un corredor de bienes raíces que hablaba de plusvalías y rendimientos como si recitara poesía, mi hija decidió que el olor a pan recién horneado era el olor de la pobreza, que mis manos ásperas por la masa eran manos de sirvienta, que yo era un capítulo vergonzoso de su biografía que necesitaba reescribir. Rodrigo estaba sentado a su lado en la cabecera, con un traje azul que seguramente costaba más que toda mi vitrina de pan de muerto en temporada de noviembre. Era un hombre de mandíbula cuadrada y sonrisa amplia que había perfeccionado el arte de mirarme como si yo fuera transparente. En los 4 años que llevaban juntos, jamás me había llamado por mi nombre. Era siempre la señora o tu mamá o, cuando creía que yo no escuchaba, la panadera. El momento del postre llegó cuando los meseros retiraron los platos del segundo tiempo. Camila había contratado a un chef pastelero francés que tenía un local en Polanco y que cobraba cantidades obscenas por pasteles decorados con láminas de oro comestible y flores de azúcar soplado. Su creación para esa noche era una torre de profiteroles rellenos de crema de lavanda coronada por una esfera de caramelo transparente. Pero yo también había traído algo. 3 días antes, cuando Camila me invitó a la cena con un mensaje de texto de apenas 2 líneas, decidí hornear mi pastel de 3 leches con cajeta de cabra y nuez. La misma receta que le preparaba cada cumpleaños desde que tenía 5 años. La misma receta por la que los clientes de la panadería hacían fila los sábados a las 7 de la mañana. Usé leche fresca de un rancho en Querétaro, cajeta artesanal que yo misma preparé durante horas, revolviendo sin parar hasta lograr ese punto exacto de caramelo, y nueces de Chihuahua tostadas a mano. Lo traje en una caja de cartón blanca con el logotipo de mi panadería impreso en tinta dorada. Cuando el mesero puso mi caja sobre la mesa de postres, junto a la torre de profiteroles franceses, Camila lo vio desde su asiento. La vi tensarse como si alguien hubiera puesto un animal muerto junto a su decoración. Se levantó de la silla con una rigidez que intentaba disfrazar de elegancia y caminó hacia la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó señalando mi caja con el dedo índice extendido, como si apuntara a una mancha en la alfombra. «Un pastel de 3 leches con cajeta». «Lo hice para ti y para Rodrigo», respondí desde mi lugar con voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Pensé que les gustaría tener algo casero junto al postre del chef. Camila abrió la tapa de cartón.
El aroma de la cajeta y la nuez tostada se elevó de inmediato, mezclándose con el perfume de las rosas preservadas. Vi cómo varias mujeres de las mesas cercanas estiraban el cuello con curiosidad. Algunas incluso sonrieron al reconocer el olor, pero mi hija no sonrió. Tomó la caja con ambas manos, la levantó del mantel y, sin decir una palabra, caminó hacia el extremo del patio donde estaban los botes de basura que el servicio de banquetes había colocado para los desechos. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. El silencio cayó sobre el patio como una losa de concreto. Camila levantó la tapa del bote de basura con el pie y dejó caer mi pastel adentro. El golpe sordo de la caja contra el fondo metálico fue el sonido más brutal que he escuchado en mis 71 años de vida. Se giró hacia los invitados. Compuso una sonrisa de plástico y alzó la voz. Disculpen, mi madre a veces olvida que ya no estamos en la fonda del barrio. Esta noche solo serviremos la creación del chef Montagué. En mi boda será igual, solo repostería de nivel. Espero que todos disfruten los profiteroles. Algunas de sus amigas soltaron risitas nerviosas. Rodrigo levantó su copa desde la cabecera como si brindara por la ocurrencia. Un par de invitados mayores bajaron la mirada hacia sus servilletas, incómodos. Yo no me moví. Sentí como el golpe me atravesaba el pecho, un dolor seco que subía desde el estómago hasta la garganta. Pero no era tristeza lo que sentía, era el sonido de un cristal rompiéndose dentro de mí, el cristal de la ilusión de que mi hija aún tenía un fragmento de humanidad detrás de toda esa fachada de lujo artificial. Me levanté de mi silla sin prisas. No temblé ni tropecé. 48 años de madrugar a las 3 de la mañana, de cargar costales de 25 kilos de harina y de resistir el calor de un horno de leña le forjan a una el cuerpo y el carácter. Caminé hasta la mesa principal, donde estaban apilados los sobres de regalo de los invitados. Entre ellos había uno mío, más grueso que los demás, sellado con un sello de cera color ámbar que mandé a hacer con las iniciales de la panadería. Ese sobre contenía las escrituras de un local comercial de 200 metros cuadrados en la colonia Roma que yo había comprado como regalo de bodas para que Camila y Rodrigo abrieran su propia agencia inmobiliaria sin pagar renta. Un inmueble que valía lo que Rodrigo no ganaría en 5 años de comisiones. Tomé el sobre, lo deslicé dentro de mi bolsa de cuero y caminé hacia la salida. Al pasar junto al bote de basura, me detuve un segundo. Miré la caja blanca con mi logotipo dorado asomando entre servilletas usadas y restos de comida. No la rescaté. Ese pastel ya había cumplido su propósito. Me había mostrado exactamente quién era mi hija. Tienes razón, Camila, dije sin voltear a verla, proyectando mi voz con la claridad de alguien acostumbrada a dar órdenes en una cocina ruidosa. Eso no era para ti. Salí al estacionamiento. La noche estaba fresca y las estrellas brillaban sobre los techos coloniales del pueblo. Mientras esperaba que el valet trajera mi camioneta vieja, apreté el sobre contra mi pecho y respiré hondo. El aroma lejano del pan de mi horno todavía estaba impregnado en mi ropa. Ese olor me acompañaría a casa como un abrazo silencioso. Llegué a mi propiedad en San Ángel pasada la medianoche. Mi casa es un caserón antiguo con paredes de adobe grueso, un patio central con un naranjo centenario y un pozo de cantera que ya no da agua, pero que yo lleno de macetas con geranios rojos cada primavera. Entré por la puerta de madera tallada, cerré con doble cerrojo y fui directamente a mi estudio, una habitación pequeña detrás de la cocina donde guardo mis libros de cuentas, mis recetas escritas a mano en cuadernos empastados y una caja fuerte que instalé hace 20 años detrás de un calendario de la Virgen de Guadalupe. Abrí el sobre, saqué las escrituras del local en la Roma y las leí bajo la luz de mi lámpara de escritorio. 4 páginas de términos legales que representaban una vida entera de levantarse antes del alba. Las doblé con cuidado, las guardé de vuelta en la caja fuerte y giré la perilla hasta escuchar el clic. Ese regalo ya no existía. Me senté en el sillón de mimbre del patio y me serví un vaso de agua de horchata de la jarra que Consuelo, mi ayudante de confianza, dejaba siempre en el refrigerador. El silencio de la casa me envolvió como una cobija. No lloré. Las lágrimas son para las heridas que no entiendes. Yo entendía perfectamente lo que acababa de pasar y lo que tenía que hacer. A las 6 de la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por encima de los volcanes,
Marqué el número del licenciado Fermín Galván, mi abogado de toda la vida. El hombre que había manejado la compra de cada uno de mis inmuebles durante 30 años, contestó al segundo timbrazo, porque sabía que yo jamás llamaba sin motivo. Fermín, necesito que nos veamos hoy. Voy a hacer cambios importantes en todo, en todo. A las 9 de la mañana estaba sentada frente a su escritorio con mi carpeta de documentos. Fermín me escuchó sin interrumpir mientras yo dictaba mis instrucciones con la misma precisión con la que dicto las proporciones de una receta. Primero, el departamento en Santa Fe donde viven Camila y Rodrigo. Ese penthouse que mi hija le dice a todo mundo que Rodrigo compró con sus comisiones, la realidad es que yo lo pagué completo al contado hace 3 años y se los presté bajo un comodato gratuito. A partir de hoy se cancela el comodato. Quiero que les envíes un contrato de arrendamiento a precio de mercado. Si quieren seguir viviendo ahí, van a pagar como cualquier inquilino. Segundo, la tarjeta de crédito empresarial que le di a Camila como extensión de la cuenta de la panadería, supuestamente para emergencias. El mes pasado, la usó para comprar un vestido de novia de un diseñador que ni siquiera sé pronunciar el nombre. Quiero que la canceles hoy mismo. Tercero, el auto de Rodrigo. El enganche lo puse yo como regalo cuando empezaron a vivir juntos. Las mensualidades salen de una cuenta que yo alimento cada mes. Se acabó. Que él pague su propio auto o que tome el metro como millones de mexicanos honestos. Y lo más importante, Fermín. Mi testamento actual deja todo a Camila como única heredera. Anúlalo. Quiero que todo mi patrimonio, los 4 locales comerciales, la panadería, esta casa y mis cuentas de inversión pasen a un fideicomiso. Tú y tu despacho serán los administradores. Si algo me pasa mañana, mi hija no podrá tocar un solo peso sin condiciones que yo misma voy a dictar. Fermín me miró por encima de sus lentes con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Me conocía desde que yo era una viuda joven que pedía su primer crédito hipotecario con harina en las uñas. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, esa decisión era más firme que el adobe de mi casa. Firmé todo esa mañana. Salí del despacho con el paso ligero y una tranquilidad que no sentía desde hacía años. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente por la tarde, mi teléfono celular empezó a vibrar sin descanso. No contesté. Dejé que los mensajes se acumularan mientras yo amasaba una tanda de conchas en la cocina de la panadería, con las manos hundidas en la harina y el radio sintonizado en una estación de boleros. El primer mensaje de voz de Camila era furioso. Mamá, la tarjeta me la rechazaron en la boutique de novias. Me hiciste pasar una vergüenza espantosa. Llámame inmediatamente. El segundo, 3 horas después, ya temblaba. Mamá, nos llegó un documento del licenciado Galván. Dice que nos van a cobrar renta. Este departamento es nuestro. Rodrigo está hablando con su abogado. Esto es ilegal. El tercero, al día siguiente por la mañana, era puro llanto. Mamá, por favor contéstame. Rodrigo fue al banco y le dijeron que el enganche del coche estaba registrado a tu nombre. Nos van a quitar el auto si no pagamos. Mamá, la boda es en 2 meses. No tenemos para pagar nada sin tu ayuda. Te lo suplico, llámame. Perdóname por lo del pastel. Fue una estupidez. Apagué la pantalla y metí otra charola al horno. El calor de la leña me abrazó el rostro como lo hacía cada madrugada desde que tenía 19 años. El fuego no juzga, no traiciona, no te tira a la basura delante de extraños. El fuego simplemente transforma lo crudo en algo que alimenta. La confrontación inevitable ocurrió una semana después. Yo estaba en la panadería, supervisando la producción de la mañana, cuando la puerta de cristal se abrió de golpe y entraron Camila y Rodrigo. Ella llevaba lentes oscuros para esconder los ojos hinchados. Él traía la corbata aflojada y el saco arrugado, como si hubiera dormido en el coche. Rodrigo habló primero, con esa voz de vendedor que usaba para cerrar tratos. Señora Remedios, creo que ha habido un malentendido terrible. Los documentos que nos envió su abogado tienen errores evidentes. Nosotros compramos ese departamento. No compraron nada, Rodrigo. Lo interrumpí sin levantar la voz, limpiándome las manos en mi mandil bordado. Lo compré yo. Con el dinero de este horno que a ustedes les da tanta vergüenza, cada centavo del enganche de tu automóvil salió de la venta de pan dulce. El mantenimiento del edificio donde viven lo pago con las rentas de mis locales comerciales.
locales que compré vendiendo conchas a 8 pesos la pieza durante 40 años. La cara de Rodrigo perdió todo color. Camila se quitó los lentes oscuros y me miró con unos ojos enrojecidos que ya no tenían nada de la arrogancia de aquella noche en la hacienda. Pero no había terminado. Fui al mostrador. Abrí el cajón donde guardaba la correspondencia importante y saqué una carpeta de plástico transparente. Adentro estaban los estados de cuenta de mis propiedades, los certificados de inversión, los contratos de arrendamiento de mis 4 locales ocupados por una farmacia, una cafetería de cadena, un banco y una escuela de idiomas. Los dejé sobre el mostrador de vidrio, junto a las charolas de cuernos recién horneados. La otra noche tiraste mi pastel a la basura, Camila. Un pastel que me tomó 3 días preparar con los mejores ingredientes que existen en este país. Cajeta que revolví durante horas. Nueces que seleccioné a mano. Lo tiraste porque olía a pueblo, porque no tenía un nombre francés ni una decoración con oro de mentiras. Mi voz no se quebró ni una sola vez. Pero lo que realmente tiraste a la basura fue esto. Señalé la carpeta de documentos. Dentro de ese sobre que me llevé de la mesa de regalos, había un local de 200 metros en la Roma, escriturado a tu nombre, listo para que Rodrigo abriera su agencia sin pagar renta durante 30 años. Era mi regalo de bodas. Mi forma de decirte que estoy orgullosa de ti. Pero tú agarraste mi pastel como si fuera basura de mercado y lo tiraste frente a 80 personas para quedar bien con gente que no te quiere. Camila dejó caer la cabeza sobre el mostrador de vidrio y lloró con un sonido que venía de un lugar muy profundo, un lugar que no tiene nada que ver con dinero ni con vestidos de diseñador. Rodrigo se dejó caer en la silla de plástico donde se sentaban los clientes a esperar su pedido. Se pasó ambas manos por la cara. El corredor de bienes raíces que presumía cerrar ventas millonarias acababa de descubrir que vivía, comía y manejaba gracias a una señora que se levantaba a las 3 de la mañana a hacer pan. Les di 30 días para firmar el contrato de renta o desalojar mi propiedad. Les expliqué que el fideicomiso era irreversible, que la tarjeta no se iba a reactivar y que el enganche del auto ya no era mi problema. Les sugerí que buscaran un departamento de 2 recámaras en una colonia normal, que aprendieran a cocinar en casa y que cancelaran al chef francés de la boda y contrataran un banquete honesto que pudieran pagar con el sueldo real de Rodrigo. Se fueron de la panadería en silencio. Camila no me abrazó ni me pidió perdón otra vez. Solo asintió con la cabeza y salió a la calle con los lentes oscuros puestos de nuevo. Los meses siguientes fueron de una paz extraordinaria para mí y un terremoto para ellos. Se mudaron a un departamento pequeño en la colonia Narvarte, con paredes delgadas y un elevador que se atoraba cada tercer día. La boda se redujo de una celebración para 300 invitados en una hacienda a una ceremonia íntima en un jardín municipal con 40 personas. No hubo profiteroles franceses, ni cuarteto de cuerdas, ni rosas preservadas de importación. Yo asistí. Me senté en la segunda fila con mi vestido color café oscuro y mis aretes de filigrana de plata. Cuando llegó la hora del banquete, los meseros sirvieron taquizas con tortillas hechas a mano y aguas frescas de Jamaica y tamarindo. Era comida honesta, sin pretensiones, pagada con el salario de 2 adultos que estaban aprendiendo a ganarse la vida sin la red de seguridad invisible de su madre. Pero lo que ocurrió después de la cena me reveló que algo había cambiado de verdad dentro de mi hija. El momento del pastel llegó y los meseros trajeron una mesa con ruedas desde la cocina del jardín. Esperaba ver una creación modesta de alguna pastelería de barrio. Lo que vi me detuvo la respiración. Era un pastel de 3 leches con cajeta de cabra y nuez. No era perfecto. La cajeta estaba un poco más oscura de lo ideal y las nueces no estaban distribuidas con la precisión que yo habría usado. Pero reconocí la receta al instante. Era mi receta. La misma que estaba escrita con la letra de mi suegra en el cuaderno empastado que yo guardaba en el estante más alto de mi cocina. Camila se levantó de su silla y tomó el micrófono con las manos temblando. No miró a sus invitados. Me miró a mí. Este pastel lo hice yo, dijo con la voz entrecortada. Me tomó 4 intentos. Los primeros 3 se me quemaron porque no sabía controlar el horno. Tuve que llamar a Consuelo para que me enseñara a calcular el punto exacto de la cajeta porque mamá no me contestaba el teléfono. Es el pastel que mi madre me hacía cada cumpleaños desde que tenía 5 años.
El mismo que yo tiré a la basura hace 3 meses porque soy una idiota que confundió el precio con el valor. El jardín quedó en silencio. Algunas de las nuevas amigas de Camila, mujeres normales que conoció en su nuevo edificio, se limpiaron los ojos con las servilletas de papel. Rodrigo miraba a su esposa con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de orgullo y vergüenza por el hombre que había sido antes. «Mamá», continuó Camila dejando el micrófono y caminando hacia mi silla. «Sé que el perdón no se pide con palabras sino con las manos. Por eso, amasé este pastel con las mías. No te voy a pedir que nos devuelvas nada. Solo te pido que lo pruebes». Me levanté. Caminé hasta la mesa del pastel y lo miré de cerca. La textura del bizcocho se veía húmeda, bien empapada en las 3 leches. La cajeta tenía ese brillo oscuro que solo da la paciencia de revolver sin parar durante horas. Las nueces estaban tostadas con cariño, aunque un poco desiguales en tamaño. Tomé un tenedor, corté un pedazo pequeño y me lo llevé a la boca. El sabor me transportó 50 años atrás, a la cocina de mi suegra, con las paredes manchadas de hollín y el comal caliente sobre el fogón. No era perfecto, le faltaba un poco de vainilla, y la cajeta tenía un punto ligeramente amargo, pero tenía algo que ningún pastelero francés de Polanco podría jamás replicar. Tenía las horas de una hija arrodillada frente a un horno que no sabía usar, quemándose los dedos con la cajeta, aprendiendo a fuerza de errores que las cosas que valen la pena en esta vida requieren tiempo, esfuerzo y humildad. «Está bueno, hija», dije masticando despacio. «Le falta vainilla». Y revolviste la cajeta con cuchara de metal en lugar de pala de madera. Por eso tiene ese toque amargo. Pero está bueno. Camila soltó una risa que se convirtió en llanto y me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niña. Olía a harina. Tenía harina en el pelo y restos de cajeta seca en las uñas. Me apreté contra ella un momento. Solo un momento. Y luego la separé suavemente, sosteniéndola por los hombros. «Escúchame bien», le dije mirándola a los ojos. «Te quiero más que a cualquier cosa en este mundo. Pero las condiciones del fideicomiso no van a cambiar. Rodrigo y tú van a pagar su propia renta, su propia comida y su propia vida. No les voy a devolver el departamento de Santa Fe, ni la tarjeta, ni el auto». Camila asintió sin protestar. Sin embargo, continué bajando la voz para que solo ella escuchara. Le pedí a Fermín que abriera una cuenta de ahorro a nombre de los hijos que tengan. Cada mes voy a depositar una parte de las ganancias de la panadería. Ese dinero será exclusivamente para la educación de mis nietos, para su escuela, sus libros y su universidad. Ustedes no van a poder tocar ni un centavo para pagar deudas, ni para comprar nada que no sea para esos niños. Mi panadería no va a financiar vanidades, pero tampoco va a dejar que un niño de mi sangre crezca sin oportunidades. Camila me apretó las manos con las suyas. Eran manos que ahora tenían callos en las palmas y pequeñas quemaduras en los dedos. Manos que habían aprendido a amasar. «Hay otra cosa», agregué sacando de mi bolsa una libreta de pasta dura color rojo. «Es mi recetario, el original, el que mi suegra empezó a escribir en 1952 y yo continué durante 48 años. Tiene cada receta de la espiga dorada. No te lo estoy regalando, te lo estoy prestando. Quiero que copies las recetas que quieras aprender y me lo devuelvas el mes que viene. Si algún día decides que quieres ganarte la vida con tus propias manos, en lugar de depender de las comisiones de tu marido, las puertas de mi horno estarán abiertas para enseñarte». Camila tomó la libreta como si fuera un objeto sagrado. La abrió en la primera página y leyó la letra temblorosa de su abuela. Una receta de polvorones de naranja fechada en diciembre de 1952. Una lágrima cayó sobre el papel amarillento y ella la limpió de inmediato con la manga de su vestido de novia. Me fui de la boda antes de que sirvieran el café. No necesitaba quedarme para saber que el pastel de 3 leches se terminó antes que cualquier otra cosa en la mesa. Mientras el taxi me llevaba de vuelta a San Ángel, miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad se encendían una por una, como hornos que despiertan antes del amanecer. Al llegar a casa, caminé directamente a la panadería. Encendí la luz del obrador, me puse mi mandil y comencé a preparar la masa para el pan del día siguiente. Las 3 de la mañana llegarían pronto, y los clientes de siempre estarían formados en la puerta a las 6, esperando sus conchas calientes y su café de olla.
Mis manos se hundieron en la harina como lo habían hecho durante medio siglo. La masa cedió bajo mis nudillos con esa obediencia suave que solo da la práctica de miles de repeticiones. El horno de leña crepitaba a mis espaldas, calentando la cocina con un abrazo antiguo y confiable. A veces, la mejor lección que una madre puede darle a su hija no es enseñarle a volar, sino dejar que se caiga y obligarla a levantarse con sus propias piernas. Yo no le quité nada a Camila, solo dejé de regalarle un piso falso, y al caer, al golpearse las rodillas contra el suelo duro de la realidad, mi hija descubrió algo que todos los pasteles franceses y todas las rosas preservadas del mundo jamás podrían enseñarle, que las cosas más valiosas de la vida no llevan etiqueta de precio, llevan marcas de quemaduras en los dedos y harina debajo de las uñas.